Ahora vamos a iniciar con la mesa número 3, que se llama Ivonne más Operación Bochinche. Le pido por favor a los expositores que se acerquen. Ezequiel Guzmerotti, que es licenciado y profesor de letras, docente universitario, crítico e investigador teatral, nacido en Argentina. Realizó diversas publicaciones en libros y revistas especializadas. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en la materia Panorama de la Literatura 1 de la Universidad del Cine. Desarrolla su labor como investigador, entre otros lugares, en el área de investigaciones en ciencia del arte. Además, es jurado del Premio Teatro del Mundo. Iván Alcázar Serrat es arquitecto y nació en España. Obtuvo un máster en Teoría e Historia de la Arquitectura por la ETSAB UPC. Es investigador en el ámbito de la historia y la crítica de la arquitectura, periodista cultural y crítico de artes escénicas. Es, a su vez, redactor jefe de la editorial Liquid Docs, ¿digo bien? Perdón. Integrante de la plataforma digital Liquid Maps y miembro del Observatorio de Espacios Escénicos. Bueno, buenas tardes, damos inicio. Ahora sí, bueno. El trabajo que voy a leer en realidad es un trabajo sobre un espectáculo que dirigió en 1981 Laura Yussem en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Ese espectáculo es la adaptación de la obra de Gombrowicz, El casamiento, y es un espectáculo muy interesante porque en realidad es el segundo espectáculo que el San Martín hace de Gombrowicz. El primero fue en 1972 y fue en realidad Ivonne, princesa de Borgoña, la pieza que trajo en realidad Jorge Labelli, que ya estaba en ese momento trabajando en París con bastante éxito. Digo, es interesante porque en realidad tanto esa apuesta de Labelli del 72 como el casamiento dirigido por Yussem en el 81 es un poco también la incorporación al teatro oficial de un autor que mientras vivió en Argentina, que no fue poco, fueron 24 años, del 39 al 60 y se va en el 64. Así que, digamos, es mucho tiempo y por lo tanto, digamos, es un autor que merecía, digamos, instalarse en el interior del campo cultural, por lo menos oficial también, ¿no? Bueno, en realidad mi trabajo es un trabajo sobre la adaptación y sobre el proceso adaptativo que se plasmó finalmente en ese espectáculo, que pude acceder, que pude ver. Yo recién nacía prácticamente en el 81, pero que pude ver gracias a el Centro de Documentación de Teatro y Danza del Teatro San Martín, que conserva el video de esa puesta. Por lo tanto, digamos, estudié los 3 textos implicados. Esos 3 textos implicados en este proceso adaptativo son el de la traducción que hace Gombrowicz con Alejandro Rusovich, acá en 1948. Además, es una pieza El casamiento, que Gombrowicz escribe en Argentina, enteramente en polaco, la escribe en Córdoba y eso lo escribe en 1944, sí, bien digo, y en 1948 la traduce con Rusovich, con Alejandro Rusovich, y se edita en una edición muy chica, gracias a una amiga de Gombrowicz llamada Cecilia de Benedetti, que es un poco la que le financia primero la publicación de Ferdidurque, que sale en el 47 por otra editorial que tampoco existe ya, que se llamaba Argos, y después sale El casamiento por la editorial de Cecilia de Benedetti, que era una editorial de libros de música, llamada EAM, ¿no? Bueno, entonces estudié ese primer texto, que es un texto de 1948, y lo tomo en el trabajo como el texto fuente, el texto de inicio de ese proceso adaptativo. Después estudio el texto preescénico, que es el texto que escribe Néstor Tirri, adaptándolo para la escena final, que es el texto espectacular, que es el texto al cual pude acceder porque está la filmación, como les decía, y bueno, veo un poco cuáles son los cruces entre estos 3 textos. El primero de todos, el de 1948, es un texto muy interesante porque así como había sucedido con Ferdidurque, es un texto que en realidad
tanto Gombrowicz como Rusowicz lo traducen de una manera muy particular. Ya había pasado esto con Ferdi-Durke también. Gombrowicz lo escribe en polaco, pero lo tiene que traducir al español, y entonces lleva, como lo había hecho antes, ya les repito, con Ferdi-Durke, con la novela, lleva al Café Rex, que es donde se juntaba con sus amigos, lleva noche a noche fragmentos de la obra, y lo que hacen es tratar de ponerse de acuerdo, a ver qué es exactamente lo que Gombrowicz quería, digamos, que quede, y lo que sus amigos que no manejaban polaco podían ayudar para que finalmente la obra adopte, digamos, la forma que Gombrowicz intentaba darle. Así que esa traducción es, en realidad, en el análisis que hago, ya una primera instancia de este proceso adaptativo, porque en realidad no sé si podemos leerla en términos de una traducción, por lo menos al modo tradicional, ¿no? Sino más bien, digamos, es, repito, ya una idea de tratar de adaptar ese original polaco a un medio completamente distinto, como el nuestro, con amigos que no conocen el polaco y que lo ayudan para que finalmente la obra pueda seguir cauce, ¿no? para su publicación final. El mismo Gombrowicz dice un poco cómo fue toda esta experiencia. Esto lo dice a propósito de Ferdi-Durke, pero repito, es exactamente lo mismo lo que pasa después con el casamiento. Dice: encontrándome como tantas veces con los bolsillos totalmente vacíos y sin saber dónde obtener algún dinero, tuve una inspiración. Le pedí a Cecilia de Benedetti que financiara la traducción de Ferdi-Durke al español, reservándome 6 meses para hacerlo. Cecilia asintió de buena gana. Me dediqué entonces al trabajo, que se efectuaba así. Primero traducía como podía del polaco al español. Después llevaba el texto al Café Rex, donde mis amigos argentinos repasaban conmigo frase por frase en busca de las palabras apropiadas, luchando con las deformaciones, locuras, excentricidades de mi idioma, bueno, etcétera, etcétera. Y Rusowicz, que es el que lo ayuda a traducir el casamiento, también recuerda esa experiencia de traducción de la siguiente manera. Dice: de hecho me ocupé durante largos y fatigosos meses de traducir, entre comillas, esta pieza. Digo traducir aunque desconozco el polaco y no existían entonces en Buenos Aires diccionarios o gramáticas de esa lengua, ¿no? Entonces, bueno, repite un poco esto que yo les contaba. Por lo tanto, esta traducción colectiva es ya una primera instancia de este proceso de adaptación, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con el texto adaptado por Néstor Tirri, que es el texto preescénico, que sigue, por lo menos en el nivel fabular, bastante fielmente a este texto de origen, a este texto de 1948. Si bien se recortan algunas escenas y algunos parlamentos, la adaptación que hace Tirri, la actualización, mejor dicho, que hace Tirri de esta primera versión, tiene que ver sobre todo con, digamos, focalizar en el gran problema filosófico de la obra de Gombrowicz, que es el tema de la forma en contraposición a la inmadurez, ¿no? La figura también del protagonista, de Enrique, es central en la pieza, y en la actualización de Tirri cobra mayor protagonismo porque en realidad todavía adquiere digamos, una condición más de monólogo, digamos, ¿no? Porque todo gira en torno a este personaje de Enrique, básicamente. No sé si recuerdan la pieza, pero es básicamente el sueño o la pesadilla de Enrique, que parece retornar de la guerra, ¿no? Por eso aparece en el primer acto vestido de verde, con indumentaria militar. Y de pronto se encuentra con un mundo familiar completamente envilecido, degradado, ¿no? Y por la fuerza de instaurar realidades que Enrique encuentra en el lenguaje, de hecho una de las frases de la obra es "somos hablados por el lenguaje", Enrique empieza básicamente a subvertir ese mundo, ¿no? A cambiarlo instaurando realidades alternativas por la fuerza creadora del lenguaje. Entonces hace que su padre, que ahora es un posadero, se transforme en rey, que su novia, que se llama María y que ahora es una sirvienta y una prostituta, se transforme de pronto en princesa y quiere casarse con ella, quiere que su padre le otorgue el casamiento.
Después todo se va a desmadrar y va a terminar cuestionando la figura de su padre, que también va a devenir en una especie de viejo esclerótico y se va a autoproclamar rey, ¿no? Y eso lo va a llevar a una especie de hibris incontrolable y en esa especie de euforia va a querer, como les decía, darse a sí mismo el casamiento, ¿no? Finalmente, lo que hace Enrique es generar un último problema que tiene que ver con otro de los grandes problemas de Gombrowicz, que es el problema del entre, ¿no? Lo que pasa en la relación interhumana, ¿no? El tercero necesario, dice él en la obra. Ese tercero necesario es su amigo Pepe, que en ese momento en la puesta de Jussem el papel de Pepe lo hace un joven Mario Pasic, el papel de Enrique lo hace Ulises Dumont. Ahora vamos a pasar algunas imágenes de aquella puesta, incluso está el programa de mano también. No son muy buenas las imágenes porque están fotocopiadas de los diarios de la época, pero bueno, es lo que conseguimos. Y el personaje de María lo hace Juana Hidalgo, ¿no? Bueno, este triángulo amoroso entre Pepe, Enrique y María, por un lado es necesario, pero por otro lado, esa tríada a Enrique se le vuelve insoportable y los celos lo terminan traicionando y termina pidiendo que su amigo Pepe se suicide. Con el suicidio de Pepe, con la muerte de Pepe, muere todo lo joven, ¿no? Muere todo lo que corresponde a la inmadurez, digamos. Y lo paradójico es que la forma termina imponiéndose y termina dominando a Enrique, llevándolo también a su propia perdición, digamos, ¿no? Y a mí me interesó algo que dice Laura Jussem. El trabajo es bastante largo, así que voy a tratar de ir acortándolo, pero me interesó algo que dice Laura Jussem respecto de esta cuestión, porque dice que trabajaron mucho en conjunto y se juntaban a estudiar toda la obra de Gombrowicz al momento de empezar a ensayar el espectáculo. Y una de las cosas que dice es que a ella le interesaba también trabajar el fenómeno de la forma en el contexto del teatro, que también es una forma. Pero yo pensaba que esa forma, que es el teatro, es tal vez la más interesante para pensar ese diálogo que se da entre forma e inmadurez, o forma y aquello no formado aún. Porque el teatro es, de los distintos géneros literarios, aquel que se va formando mientras acontece. Por lo tanto, también, mientras estamos mirando el acontecimiento, estamos viendo ese proceso de lo no formado aún, de lo que está en proceso de formación. Porque finalmente, si de algo se sale perdiendo, es de la forma, que termina gobernándolo todo. Y la forma siempre tiene que ver con lo maduro, ¿no? Por lo tanto, digamos, este fenómeno del teatro como aquello que acontece, aquello que está en proceso, me parecía que era muy interesante para pensar el gran problema tal vez de todos los textos de Gombrowicz, ¿no? Que es finalmente este diálogo, esta contraposición que se da entre lo formado y lo informe, ¿no? Jussem lo que dice es lo siguiente: intenté recalcar la artificiosidad, la teatralidad del texto, como si fuera una especie de ópera, y agregué una idea propia en la puesta en escena, que es la lucha contra la forma teatral de la que siempre se sale derrotado, ¿no? Es decir, porque el espectáculo más tarde o más temprano terminará y la forma se impondrá, ¿no? Y Gombrowicz, a propósito de este asunto, dice lo siguiente en el prefacio que escribe a la primera edición de Ferdydurke. Dice: el supremo anhelo de Ferdydurke es encontrar la forma para la inmadurez, pero esto es imposible, ¿sí? Bueno, yo no sé si andamos bien con el tiempo. Sí, sí. Bueno, más o menos va por ahí el trabajo, y después, bueno, lo que hice fue estudiar puntualmente cada uno de los textos particulares. Lo que sí me gustaría en estos minutos que me quedan es simplemente comentar algo interesante que tiene que ver con las imágenes que están circulando, que es el tema de lo más interesante que tuvo esta puesta, porque fue muy criticada también la cuestión, digamos, verbal, ¿no? Es decir, en este proceso adaptativo. Me refiero a que muchos espectadores que no conocían a Gombrowicz se quedaban afuera de los problemas
que se estaban discutiendo en el escenario. Entonces, desde ese lugar tuvo algunas críticas, digamos, negativas, digo, la apuesta. Pero lo más interesante de ver es la espectacularidad que tiene que ver con el vestuario, con el maquillaje, con la escenografía. Todo eso estuvo a cargo de Graciela Galán y el trabajo es maravilloso. Bueno, ahí se puede apreciar un poco el tema de los rostros muy blancos, el vestuario completamente negro, salvo en el personaje de María, que es el personaje tan particular, que tiene un carácter dual, porque María, como les decía, cuando Enrique vuelve de la guerra es prostituta, es sirvienta, pero él la transforma con esa fuerza que tiene el lenguaje de crear realidades en princesa y en futura mujer. Casamiento, por otro lado, que no se realiza nunca, ¿no? Y su ropa también da cuenta de eso, porque ella en el momento del segundo acto, cuando se está preparando la boda, aparece toda de blanco, pero siempre por debajo se ven tonos negros, ¿no? Que dan cuenta también de un poco esa dualidad de este personaje. Todo también torna hacia lo ritual y al mismo tiempo hacia lo grotesco, porque si ven ahí, por ejemplo, María siempre aparece con un gorro cuando está aconteciendo la boda, con una imagen de pato, digamos, ¿no? Con una especie de pato en la cabeza. El vestuario siempre tiene plumas. Todo se torna como una especie de rito medio ridículo y medio grotesco al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente en lo que respecta a la escenografía, bueno, el tema de las arañas con las que se contaron, con las que se contó para montar la preparación de la boda. En fin, desde ese lugar el trabajo de Graciela Galán fue magistral, realmente magistral. Más o menos va por ahí el trabajo. Pasamos directamente y después hacemos las preguntas. Bueno, gracias por estar aquí escuchándonos. Yo soy Iván Alcázar, vengo de Barcelona, formo parte de un grupo de investigación que se llama el Observatori d'Espais Escènics, Observatorio de Espacios Escénicos. Nos dedicamos a tratar las relaciones entre teatro, arquitectura y ciudad, espacio escénico, textos dramatúrgicos, para ver qué interrelaciones hay entre ellos y de qué manera la arquitectura puede hablar del teatro y el teatro de la arquitectura. Desde este punto de vista es desde donde voy a abordar en mi ponencia la obra de teatro de Yvonne, princesa de Borgoña. Y bien, voy a leer el texto que había preparado. Barcelona, ¿se me oye bien o no sé si tengo que acercármelo mucho? Barcelona 2008, en el Teatre Lliure, el director Joan Uller pone en escena la obra Yvonne, princesa de Borgoña, de Witold Gombrowicz. Uller es un director de larga trayectoria, siempre original y con fama de ser enfático en sus planteamientos plásticos y respetuoso con los textos originales. En su currículo como director, algunos de los montajes inmediatamente anteriores a esta Yvonne que nos ocupa, escrita en 1935, son, por ejemplo, Víctor o los niños al poder, de Roger Vitrac, una pieza de 1928 que Uller estrena en el 2002, y La cantante calva, de Eugene Ionescu, de 1950, estrenada por Uller en el 2006. Veamos ahora algunos detalles que nos parecen significativos para valorar y contextualizar la puesta en escena de esta Yvonne en el Teatre Lliure de Barcelona. Primero, el marco físico más general, el del teatro donde tuvo lugar el espectáculo. Esta sede del Teatre Lliure, situada en la montaña de Montjuïc, está en un edificio reformado y restaurado, el Palacio de la Agricultura, en el que había sido uno de los pabellones del complejo del Mercat de les Flors de la Exposición Universal de Barcelona de 1929. Se trata de un ejemplo de arquitectura noucentista con referencias a la arquitectura florentina, que para su reinauguración como teatro en el año 2001
fue debidamente remozado en su parte exterior y vaciado, reorganizado y equipado en sus dependencias interiores para guardar las apariencias históricas y convertir el edificio en un equipamiento totalmente funcional. Creo interesante haber comentado este primer marco físico, el del edificio teatral, y este antecedente teatral excepcional, para poder pasar ahora a otro marco físico de una escala menor, un segundo marco, el de la sala teatral. El diseño general de la sala fue obra del principal impulsor del Teatre Lliure, el escenógrafo y director Fabià Puigcerver, que vivió entre 1938 y 1991, alguien que precisamente se había formado artísticamente en Polonia. La sala del Teatre Lliure, su configuración espacial y su decoración, tal como funcionan desde la reforma del edificio en 2001, tuvo como referente y como inspiración para los arquitectos autores de dicha reforma el Teatro Farnese de Parma, en Italia. Es esta una obra del arquitecto Giovanni Battista Leotti de inicios del siglo XVII y que es considerado el primer teatro a la italiana. Parece importante destacar esto porque el director Joan Uller, en su puesta en escena de Yvonne del 2008, decidió organizar el espacio escénico siguiendo la organización del espacio que tenía ese teatro de Parma, o sea, disponiendo un espacio escénico con el grueso del público situado longitudinalmente, en los dos costados más largos del escenario. Con esta estrategia, que enlazaba con la historia del teatro en mayúsculas y de ese teatro histórico, de este edificio teatral en particular, el director Uller conseguía aproximar la acción a los espectadores, a la vez que simular un largo salón palaciego. Avancemos ahora sobre el tercer marco en el que esta Yvonne barcelonesa de 2008 se desarrollaba, la escenografía. El escenógrafo John Berrondo y el iluminador Lionel Speicher idearon un espacio escénico que sacaba provecho de un dispositivo técnico de este teatro, del Teatre Lliure. Nos referimos a un sistema de plataformas modulares que se elevan a alturas regulables, con los que el espacio puede variar sin dificultad su apariencia y distribución. Estos módulos en la Yvonne de Uller estaban cubiertos con paneles que irradiaban una luz blanca y formaban pues un pavimento abstracto, extraño y mágico, de apariencia futurista, atemporal o onírica, según se quiera ver. Quizás ahí se escenificaba el sentido del personaje de Yvonne como hoja en blanco, del que hablaba el director de la obra en una entrevista justo antes del estreno barcelonés. La blancura irradiada daba relieve a los personajes, los descontextualizaba y los ponía de entrada en un limbo despegado de la realidad o de la historia. Ese escenario recordaba en cierto sentido a la white box de la puesta en escena que Peter Brook hizo de la obra de Shakespeare, A Midsummer Night's Dream, de 1970, que tenemos aquí a la izquierda. También allí había una apuesta por el fondo blanco y el color de los vestuarios, para enfatizar lo artificioso, incluso farsesco y circense. En el Teatre Lliure, en la Yvonne del 2008, uno de los módulos del espacio escénico podía elevarse y servir como pedestal para la muerte de la desgraciada protagonista, por ejemplo. O cuando el príncipe Felipe e Yvonne saltaban graciosamente, podían hacerlo recorriendo todo el salón reluciente, de punta a punta del escenario, con la disposición del pavimento plano. Lo mismo para la escena de la presentación de Yvonne en Palacio. Las reverencias y el catálogo de gestualidad teatral y protocolaria, ahora exagerada y caricaturizada, se convertía en un desfile que recorría ese largo salón blanco y brillante. Las distancias con el escenario dispuesto así ofrecían unas perspectivas y lejanías que parecían adecuadas a una corte con mucho tiempo que perder y también con mucho espacio por el que deambular ociosamente. Una corte cuya principal preocupación parece ser precisamente la pérdida de tiempo, la búsqueda de distracciones, pues Felipe divaga aburrido y encuentra en Yvonne la vía de escape caprichosa a esa melancolía y ese aburrimiento. Pero también el rey con sus abusos criminales o la reina con sus poemas patéticos deambulan por ese espacio blanco, radiante, homogéneo, el espacio brillante de un tiempo que no pasa, un tiempo detenido o muerto. Veamos qué es lo que comentaba Uller sobre su puesta en escena de Yvonne. Poco antes de estrenarse el espectáculo, en marzo del 2008, en la citada entrevista al diario español El Mundo, se le preguntó a Uller si su Yvonne era fea o guapa, a lo que el director respondía, abro comillas, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? Todos llevamos etiquetas. Yvonne es una página en blanco que los otros clasifican. Todos somos las máscaras que nos ponen. La base está en el baile de máscaras. La actriz que interpreta al personaje es una bailarina. Es una estrategia metateatral. En mi puesta en escena,
intento decir al público lo que decía la obra de Gombrowicz, pero en Yvonne, princesa de Borgoña, hay una desconfianza radical en el género humano. Convenía un toque de vinagre. Fin de la cita. Después del estreno, la crítica insistió en un aspecto del texto de Gombrowicz. Decía Joan Anton Benach en el diario La Vanguardia, cito, «La comedia de Gombrowicz es una feliz parábola en torno a la imposibilidad de quebrar las reglas sociales, expresamente establecidas o firmemente instaladas en el inconsciente colectivo, incluso para quienes pueden transgredirlas con impunidad». Fin de la cita. La crítica de Benach era en general positiva y calificaba de coherente la actitud del director, aunque calificaba de borrosas las interpretaciones de parte del elenco, a su parecer el aspecto más mediocre del montaje. Afirmaba en su artículo Benach, cito, «En este marco suntuoso, esteticista si se quiere, el lenguaje grotesco a que se le presta la obra de Gombrowicz habría sido devorado, sin duda, por la puesta en escena o convertido en un chiste chirriante. Optando de entrada por una lectura del texto que apostara más por la ironía que por la farsa, más por un humor afilado que por una caricatura sangrante, Huguet se diría que ha jugado a tratar la tremenda malicia de la obra con la aparente inocencia de un cuento. Hacer de Yvonne, más que una adefesio, una silenciosa muchacha con dotes de bailarina, es un indicio elocuente de ese planteamiento que busca más la sonrisa que la carcajada». Fin de la cita. La Yvonne presentada en el Teatre Lliure de Barcelona en 2008 fue, como se ha visto, un espectáculo que tuvo su sitio en un edificio teatral bello y moderno, un palacio, de hecho, aunque se tratara de un palacio de la agricultura, en una sala teatral que recurría para la ocasión a una disposición de dimensiones majestuosas y con ciertas referencias historicistas. Y el espacio escénico para esa Yvonne fue un escenario impoluto, brillante, eficaz en su perfección técnica y diáfano en la limpieza de su concepción. De esta puesta en escena es interesante resaltar por último que la protagonista estaba encarnada por la bailarina Rosa Muñoz, componente de la compañía de danza Rarabis, una actriz esbelta y de bellos rasgos que ofrecía una interpretación de movimientos tan dubitativos e ingenuos como graciosos, llenos de sutileza. En el texto de Julie Sermon recogido en el dossier de prensa del Teatre Lliure se leía, cito, «mucho más que deforme, Yvonne acaba siendo una identidad informe, que se presta a todas las formas y todas las significaciones». Fin de la cita. Pero cabe señalar que esta Yvonne barcelonesa quedaba perfectamente formalizada, bellamente enmarcada, graciosamente interpretada. El texto de Gombrowicz, con un mensaje contundente, se ofrecía en esta ocasión en una puesta en escena realmente majestuosa y agradable. El mensaje conflictivo y en principio perturbador del texto se nos ofrecía encapsulado en un envoltorio hipnótico y perfecto. Los rituales y las convenciones del teatro, sus elementos, mensajes, formas y espacios, eran plenamente identificables para el espectador. El mensaje del teatro se ofrecía de manera elegante y previsible, sin sobresalto ninguno. La obra se ofrecía así, sin conflicto, para el consumo de un espectador que sabía muy bien qué era lo que se le estaba explicando. El director de escena, de hecho, se había preocupado incluso de advertir en algunos medios de comunicación de qué manera el texto debía ser entendido. Como se ha visto en los comentarios del director de escena, él mismo se encargó de clasificar la obra de teatro de Gombrowicz y la puesta en escena, quizá para evitar que la obra de teatro quedara como una hoja en blanco. Por otro lado, como se ha visto, según la crítica, la puesta en escena se había acercado a la inocencia de un cuento, o sea, la definición del teatro, de este texto teatral que trata sobre la forma y lo informe, sobre la indefinición, se había hecho en esta ocasión lo más comprensible, amable y digerible posible. Perdía quizás así Yvonne parte de su carga explosiva, de profundidad, envolviendo el discurso sobre lo informe y lo uniforme, lo aceptable y lo inaceptable, mediante una puesta en escena totalmente reconocible e identificable, comprensible, incluso agradable por su modernidad, sus dispositivos y su diafanidad. ¿Supone esto una contradicción? Quizás sí, aunque una contradicción inevitable, que está ya en el propio medio artístico y en la propia obra. Pues, por un lado, las artes escénicas tienen esta capacidad de transformación de la que carecen otras artes. Un texto puede ir tomando una y otra forma a lo largo del tiempo, en las sucesivas puestas en escena que lo levantan del papel y lo llevan al escenario. Cabe esperar del teatro la capacidad de ir dando formas diversas a las mismas palabras, ir deformando los personajes, ir dando una u otra forma, intención e interpretación al propio texto, incluso al margen o en contra del propio autor. Por otro lado, la contradicción es algo fundamental en la obra de Gombrowicz, quien afirmaba en su obra Testamento,
Cito, «Sin duda existía una contradicción en la raíz misma de mi esfuerzo artístico. Al replantearse la forma, mis obras, que eran producto de la forma, me definían no obstante cada vez más. Pero la contradicción que supone la muerte del filósofo es la vida del artista. Hay que decirlo una vez más, nunca se insistirá bastante. El arte nace de las contradicciones». Fin de la cita. Atrae preguntarse si, en vez de una obra con mensaje, de un autor conocido y respetado, con una puesta en escena cautivadora, un director, como es el caso, un director como Oller se atrevería a cometer y ofrecer a los espectadores del Teatre Lliure de Barcelona una propuesta que fuera como el personaje de Yvonne. Cito, de Testamento también. «Desmañada, apática, anémica, tímida, miedosa y aburrida». Fin de la cita. ¿Cómo reaccionarían ante esta afrenta la crítica y los espectadores? Muy probablemente se rebelaría al público, confuso y descontento, y daría la espalda a tal provocación. Y los críticos matarían o sacrificarían la obra en el altar de sus columnas o sus periódicos. Y como contraposición a esto de lo que he hablado hasta ahora, Yvonne es la presencia informe que hace estallar el conflicto, incomodando a todo el mundo. Yvonne es un desafío a la forma, a las formas preestablecidas, establecidas y a la misma posibilidad de establecimiento de la forma. Pero el teatro trata precisamente de dar forma a las palabras para encarnar personajes, tramas e ideas. Prueba de lo dicho anteriormente sobre las posibilidades transformadoras del teatro, sobre las innumerables encarnaciones y reencarnaciones del personaje teatral, sería la propuesta teatral de la Yvonne del director argentino Jorge Lavelli en 1972. Para el montaje de Yvonne, princesa de Borgoña, en el Teatro San Martín de Buenos Aires, Lavelli concebiría un espacio escénico expresionista y grotesco, una corte palaciega ambientada en una escena oscura y repleta de armarios roperos recubiertos de espejos, por los que sorprendentemente aparecían y desaparecían los personajes. He aquí una propuesta de puesta en escena totalmente opuesta a la de la Yvonne de Oller del año 2008 en Barcelona. En un reportaje en la publicación argentina 7 días ilustrados, el periodista afirmaba sobre la obra de Lavelli de 1972 en Buenos Aires y sobre el método actoral que en esta se ponía en práctica. Cito, «El estilo conseguido es inconfundible, vastamente impregnado de una violencia expresiva, se equilibra con un humor agresivo, casi feroz». Fin de la cita. Lavelli comentaba al respecto, cito, «La razón de un trabajo dramático asentado en la violencia se debe a que el teatro, sustentado en formas realistas, anecdóticas, demostrativas, constituye parte del bagaje polvoriento y decadente del teatro burgués. Por eso apliqué un mecanismo de destrucción de todo lo estereotipado, obsoleto, que caracteriza a estos divertimentos, esos tranquilizantes pasatiempos que han sido el consuelo de la burguesía adueñada del teatro». Fin de la cita. El dinamismo ganaba protagonismo en el montaje de Lavelli, en el Teatro San Martín de Buenos Aires, como por otro lado 40 años después pasaría en el Teatre Lliure de Barcelona. Pero donde Joan Oller parecía desear un mecanismo de relojería como una joya en un espacio precioso, minimalista y deslumbrante, para Jorge Lavelli en el escenario de Yvonne debía mostrarse el lujo oscuro y decadente donde, cito, «todo está podrido». Fin de la cita. En un ritual escénico y violento y visceral, casi repulsivo y peligroso. Decía Lavelli, cito, «Ah, si pudiera, haría una representación única, los estrellaría contra el suelo, le prendería fuego a todo». Fin de la cita. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias.